Bueno, no, el agradecido en este caso es el COMIA, ingeniero Néstor, por habernos invitado y poder traerles un tema que, como ya lo mencionó el ingeniero Néstor, es de suma importancia para ustedes, algunos que son ingenieros, sé que también hay arquitectos o estudiantes de arquitectura o estudiantes de ingeniería. Eh, el consejo, como es de ingeniería, pues aplica para ingenieros, pero digamos que existe una ley general que aplica para todas las profesiones que tienen que ser, que son afines y auxiliares a la ingeniería. En este caso, la arquitectura es una profesión afín a la ingeniería, no obstante, tiene su propia reglamentación. Eso quería pues aclararlo desde un inicio, eh, porque el tema, digamos que el tema central es la importancia y la obligación de tener el registro o la matrícula profesional para ejercer legalmente la profesión. Aplica tanto para ingeniería como para arquitectura. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar un poco más sobre lo que es el trámite, sobre dónde deben acercarse los arquitectos a hacer el trámite de su matrícula y los ingenieros, cómo es el trámite nuestro. Ya lo mencionó el ingeniero Néstor, soy ingeniero civil, me desempeño en el cargo de secretario regional Atlántico desde el año 2000, es decir, en febrero de este año cumplí 25 años de estar ejerciendo el cargo. Egresado de la corporación, en aquel entonces se llamaba Corporación Unicosta, hoy en día después pasó a ser Corporación Universitaria de la Costa, hoy en día se llama Corporación Universidad de la Costa. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe el por qué como ingenieros o como arquitectos debemos tener una matrícula profesional, un registro profesional? ¿A alguien se le ocurre una idea? Sí, eso es una consecuencia. Ok, pero la razón de ser del registro, parte de la respuesta es esa. Esa es una razón. ¿Alguien más? Ok, ¿alguien conduce vehículo? Sí, mucho. Moto o carro, no importa. Cierto. ¿Qué tuvimos que hacer? Yo también tuve mi moto en algún momento, después tuve mi carrito. ¿Qué tuvimos que hacer para poder conducir el vehículo, además de tener el vehículo? Sacar la licencia, pero antes de la licencia, el curso. El curso que nos da la idoneidad, ¿cierto? Para conocer de las normas de tránsito y conocer la operatividad o la operación del vehículo. ¿Y por qué creen que como conductor debemos tener una licencia? Porque el conducir es una actividad de riesgo social. Entonces, la ingeniería, la medicina, el derecho, la contaduría, la administración de empresas, las finanzas, son profesiones denominadas liberales o de riesgo social. Eso está en la Constitución, artículo 26. ¿Qué nos dice el artículo 26 de nuestra Constitución? Que nosotros somos libres de escoger profesión u oficio, ¿cierto? Eso a nadie nos obligó a estudiar ingeniería, nadie nos obligó a estudiar arquitectura, somos libres de escoger la profesión que vayamos a estudiar. Pero si la profesión que elegimos estudiar reviste un riesgo social, debe tener vigilancia y control por parte del Estado. Esa es la razón de ser de la matrícula. Nuestra profesión es de riesgo social. Si como ingenieros hacemos un mal diseño, pues, ha ocurrido que la edificación se puede venir abajo, ¿cierto? Si no aplicamos la NCR 10 para nuestros diseños estructurales, si no utilizamos los materiales de calidad como nos exige la norma, pues lo más probable es que la edificación se venga al piso, como ha ocurrido y ya en muchas ocasiones. Entonces, ustedes se imaginan una persona que no tenga la idoneidad para ser médico y está haciendo cirugías. Ha habido casos. Eso es riesgoso para la sociedad. Entonces, el Estado tiene que velar porque quien ejerza estas profesiones denominadas liberales o de riesgo social sean personas idóneas y que estén autorizadas por el Estado. Entonces, desde el año 1937 se creó el Consejo Profesional de Ingeniería. Si sacan cuenta, una cuenta rápida,
En octubre de este año vamos a cumplir 88 años. De hecho, cumplimos en octubre 87 años de haber sido creado. Es decir, esto no es nuevo. La matrícula profesional, el registro y el control que ejerce el Estado viene incluso desde mucho antes de 1900, con la Constitución del 81, 1881. El Estado ya comenzó a decir, tenemos que vigilar estas profesiones que son de riesgo social. Pero solo hasta 1937 se creó el Consejo de Ingeniería. Posteriormente, en el 78, se reglamenta la arquitectura. Fíjense que solo hasta el 78 se incluye a la arquitectura como una profesión de riesgo social y le da la competencia a este consejo. Inicialmente este consejo se llamaba Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Ya. De hecho, mi tarjeta profesional así lo dice. En el año 87 ya se reglamenta, se reglamenta con el decreto 2500, se reglamenta la ley 64 en el entendido que los profesionales debíamos portar una tarjeta. Desde 1937 existe el registro, la matrícula como tal, pero solo hasta el año 1987 es que ya se pide por primera vez una tarjeta en plástico, muy parecida al pase. Perdón. En el año 90, con el decreto 3112, se incluyen a las profesiones auxiliares a la ingeniería como profesiones también de riesgo social. Un tecnólogo en construcción es un profesional también de riesgo social, auxiliar a la arquitectura, auxiliar a la ingeniería civil. Por lo tanto, deben también tener su tarjeta profesional. Los técnicos profesionales y los tecnólogos. Por ejemplo, un técnico profesional en análisis y programación de computadores, es una profesión auxiliar a la ingeniería de sistemas. Por lo tanto, también debe tener registro profesional. En el año 2003 se profirió la ley 842, más exactamente un 9 de octubre de ese año, donde se establece por primera vez, con el decreto 2500, se adopta por primera vez un código de ética profesional. Era una resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transporte que tenía solamente 10 artículos. Era más encaminada a la ingeniería civil y a la arquitectura, ese código de ética del año 87. En el año 2003, con la ley 842, ley que está vigente, es la ley que actualmente reglamenta a la ingeniería en Colombia, se estableció un nuevo código de ética profesional mucho más completo. Si ustedes leen la ley desde el artículo 29 hasta el 45, está ese código de ética ahí establecido. Lo encuentran publicado en nuestra página web www.cognia.gov.co. Además, con esa ley se establece un procedimiento disciplinario. Con el decreto 2500 se había expedido por primera vez un procedimiento disciplinario, que es la herramienta que usa el Consejo de Ingeniería, los consejos de arquitectura también, para adelantar una investigación ético-disciplinaria. Ahora más adelante les voy a explicar de qué se trata eso. Eso pues está actualmente en la ley 842 del 2003. Y finalmente, en el 2016, se expidió la ley 1796, denominada anti-space. No sé si ustedes recuerdan el colapso de un edificio en la ciudad de Medellín llamado Space, que era una torre que hacía parte de un complejo de 6 torres. Colapsó la número 6 por múltiples fallas. Fallas estructurales, fallas en el estudio geotécnico, fallas en la misma ejecución de la obra, en calidad de materiales. Bueno, ustedes saben que como diseñadores estructurales uno le imprime al diseño un factor de seguridad para absorber cualquier eventualidad, sea por sismo, sea por viento, bueno, cualquier causa externa. Fíjense que ni siquiera con sismo ni con vientos, sino con la simple carga la edificación falló. Es decir, muy mal diseño estructural, todavía están envueltos porque aprobaron unas licencias sin que se cumplieran los mínimos de la norma sismo resistente, que nos define como una autoridad encargada de velar por el buen ejercicio profesional de los ingenieros, de los afines y los auxiliares. Bueno, ya sabemos que los auxiliares son técnicos y tecnólogos. ¿Cuáles son los afines? Por ejemplo, un administrador de obras civiles, es una profesión de 5 años, no es ingeniería, pero es afín a la ingeniería civil.
Un administrador ambiental y de los recursos naturales, también es una profesión de 5 años, afín a la ingeniería ambiental. Esas son las profesiones afines. Ya vamos para allá. Vamos para allá. Entran en los auxiliares. Ellos son, digamos, la excepción a la regla, porque para el trámite de matrícula a ellos no se les exige estudio. Pero ya les explico más adelante dentro del trámite. Dale atrás, por favor, para ver bien la misión. Entonces, ¿cómo cumplimos esa misión de velar por el buen ejercicio profesional de la ingeniería? Que este es el caso que nos ocupa como COPNIA. En el caso de los arquitectos es el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, que cumple las mismas funciones que cumplimos nosotros. ¿Ya? ¿Eso a partir de qué año? A partir del año 98 con la ley 435. Esa es la ley para los arquitectos, los que ya tienen el título, los que están próximos a graduar. Ley 435 del 98 creó el Consejo de Arquitectura y modificó pues el Consejo existente. Es quien se encarga de velar por el buen ejercicio de la arquitectura. ¿Cómo cumplimos esa misión? A través de 3 grandes funciones. La primera es la autorización. ¿Qué es la autorización? El otorgamiento del registro profesional, el otorgamiento de la matrícula. Si no tenemos matrícula o registro profesional, no podemos ejercer la ingeniería, no podemos ejercer la arquitectura. ¿Qué sucede si nosotros ejercemos la profesión sin la matrícula? Ejercemos ilegalmente. Eso nos puede traer consecuencias legales, tanto para quien ejerza como para quien contrate a un profesional que esté ejerciendo sin matrícula, porque se llama contratar ilegalmente a un profesional. O sea, no podemos ejercer. ¿Ustedes se dejarían operar por un médico que no tenga matrícula? ¿Ustedes se subirían a un carro de una persona que no tenga licencia? Ha ocurrido. De hecho, alguna vez manejé la moto sin tener el pase. Pero de eso se trata, de que se vigile que el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura se haga de manera legal, porque eso le garantiza a la sociedad que quien está ejerciendo es una persona idónea. Porque para nosotros autorizar el ejercicio de la ingeniería o la arquitectura, en el caso del Consejo de Arquitectura, nosotros debemos tener la certeza de que el profesional es egresado de una institución educativa. No otorgamos una matrícula si el profesional no tiene el título profesional que previamente se verifica para otorgar el registro. Entonces, para autorizar nosotros debemos tener la seguridad de que es un profesional idóneo. Segundo, si no tenemos matrícula, no podemos contabilizar experiencia profesional. La misma ley 842 establece que la experiencia en ingeniería, incluso también en arquitectura, se cuenta es a partir del momento en que se expide el registro profesional. Cualquier actividad que desarrollemos, desde que nos graduamos hasta que tramitamos la matrícula profesional, no es tenida en cuenta como experiencia profesional y hay que diferenciarla de la experiencia laboral. Hay que tener claro eso. ¿Qué es experiencia laboral? ¿Qué es experiencia profesional? La laboral, pues, es aquella que se adquiere como ocasión de cualquier relación laboral en el sector público, privado o comercial, en el que no estás ejerciendo la profesión. Pregunta. Okay. Sí, yo entiendo y de hecho yo recién graduado realicé algunas actividades que requerían de mi conocimiento como profesional de la ingeniería. Más quien me certifica, no me certifica que ejercí la ingeniería, porque estaría certificando que te contrató ilegalmente. ¿Ya? Entonces, sí, de hecho, ¿quiénes han hecho prácticas empresariales? ¿O quién la está haciendo? Hoy en día existe la ley del empleo joven que permite que esas prácticas empresariales, esos 6 meses que realizaste previo al grado, sean consideradas experiencia profesional. La puedes relacionar en tu hoja de vida como experiencia profesional sí y solo sí, recuerdan esa frase, sí y solo sí te gradúas y tramitas tu matrícula profesional. A partir de ese momento en que te
Te graduaste hoy, mañana tramitaste tu matrícula, ya tienes 6 meses de experiencia. De hecho, yo les pongo de ejemplo a nuestra profesional que está aquí acompañándonos, Daniela, que es ingeniera industrial. Graduó en el año 2023, en julio. En septiembre el COMIA abrió el concurso para una profesional universitario que requería 6 meses de experiencia. Ella solamente tenía 3 meses de haberse graduado, pero ya tenía los 6 meses de las prácticas empresariales. Aplicó y se ganó el concurso. Por supuesto, pasó todos los filtros de conocimiento y lo que se requería. Ella es un ejemplo de que las prácticas empresariales sí sirven como experiencia profesional. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero solo cuando nos graduamos y cuando tramitamos la matrícula profesional. Eso en cuanto a la autorización. Entonces, tú puedes relacionar esa experiencia, pero una experiencia laboral. Para efectos de una contratación no te la van a valer. Porque si vas a concursar con esa experiencia, todos los demás que están concursando van a mirar desde cuándo es tu matrícula profesional. Porque lo primero que piden es un certificado de vigencia de la matrícula que se descarga de manera gratuita de nuestra página web. El Consejo de Arquitectura también tiene el certificado de vigencia, a través del cual uno puede determinar si el profesional es ingeniero o es arquitecto, si tiene matrícula, a partir de cuándo tiene matrícula y si su matrícula está vigente, es decir, que no está sancionado o que tiene antecedentes ético-disciplinarios, porque ha sido investigado y fue sancionado en los últimos 5 años, le aparece el reporte negativo en ese certificado de vigencia. Bueno, también tenemos nuestros procesos de inspección, vigilancia y control. Se le realiza a quienes, a personas jurídicas, esos procesos de inspección en el que se le exige, como autoridad que somos, le exigimos a nuestros grupos de interés que son sector privado, sector público y sector educativo, instituciones de educación superior, que son quienes contratan profesionales de la ingeniería. ¿Ya? Entonces, a esas empresas o entidades o instituciones de educación superior se les exige remitan el listado de todos los profesionales que se encuentran vinculados bajo cualquier modalidad de contratación, con el fin de nosotros inspeccionar y verificar que efectivamente cuenten con la matrícula profesional. Obviamente siempre son muy poquitos los casos en el que encontramos una empresa, incluso entidades del Estado, que tienen profesionales sin matrícula. Pero lo que busca el proceso de inspección es que la empresa le exija al profesional el trámite inmediato de su registro. ¿Por qué? Porque primero contrató ilegalmente y eso es una falta. La empresa puede ser sancionada por contratar ilegalmente. La empresa obviamente le dicen, COMIA en su auto de apertura le dice tiene 15 días para remitirnos la información y una vez tenemos la información y detectamos profesionales sin matrícula, le decimos tiene 15 días para que los profesionales inicien el trámite, no para que tengan la matrícula de manera inmediata, sino para que demuestren que iniciaron el trámite. Ya, por supuesto, el trámite que se inicia, si la persona tiene un título legalmente adquirido, obviamente va a terminar con la entrega de su registro profesional. Entonces, ¿qué busca el proceso de inspección? Reducir el ejercicio ilegal de la ingeniería. Y en el caso de los arquitectos también ellos realizan procesos de inspección a las empresas. ¿Ya? Entonces, siempre hemos encontrado profesionales falsos en estos procesos de inspección. Muchas empresas obvian ese control de exigir la matrícula. Principio de la buena fe. Reciben la hoja de vida, un diploma, no verifican si el profesional realmente es egresado de esa institución educativa, no les piden la matrícula profesional, incluso no verifican en la página web de las entidades que otorgan los registros y con tan buena suerte que esas personas son contratadas, poniendo en riesgo a la sociedad, a la misma empresa, porque no sabemos qué conocimientos tiene esa persona, si realmente es idónea o no. Cuando hacemos el proceso de inspección y detectamos por personas ilegales que ni siquiera tienen el título, pues se le informa a la empresa que esa persona no tiene matrícula
que se la exija muchas veces como el profesional o la persona sabe que no tiene el título, renuncian a la empresa. O si la empresa detecta que el diploma es falso, porque es cuando comienzan a verificar y se dan cuenta, no, que tú no tienes el título, por favor, presenta tu carta de renuncia o te despedimos y te denunciamos por haber presentado un diploma falso. ¿Ya? Entonces, primera recomendación, si no han graduado y les sale la oportunidad de un trabajo, no cometan el error de falsificar un diploma. Así sea que sepa que se van a graduar en 3, 4, 5 días. Aquellos que todavía no han recibido grado. Porque termina en una denuncia penal. Ya, de presentar un diploma falso. Y si es de una universidad pública, peor, porque se considera que es documento público. Es peor la falta. Por aquí, Johan, tenías una pregunta. Ya la resolví. Ok. Gracias por tu pregunta. Me recordaste, nosotros le hicimos una vez proceso de inspección al INVIMA. El INVIMA nos remitió el listado, incluso copia de la tarjeta de un ingeniero de alimentos. Cuando verificamos, el registro no existía, o sea, la tarjeta era falsa. Cuando fuimos a averiguar, porque pues la tarjeta dice de qué universidad eres egresado, solicitamos a la universidad nos certificara, no había estudiado alimentos. Ustedes se pueden imaginar una autoridad como el INVIMA, que es la que autoriza medicamentos y alimentos, la que pide registro sanitario, que haya un ingeniero que no es de alimentos certificando alimentos. Entonces, eso es un caso que se pudo detectar en el INVIMA, incluso, no sé si ustedes recuerdan medicina legal, una vez encontraron un médico que no era médico. Bueno, eso con base en qué? En procesos de inspección que hace la autoridad, el Ministerio de Salud es quien vigila a los médicos y a toda el área de salud, ¿cierto? Los contadores, la Junta Central de Contadores lo hace con los contadores, el Consejo Superior de la Judicatura lo hace con los abogados. Y en el caso nuestro, pues la ingeniería, el Consejo de Ingeniería, y para los arquitectos, el Consejo de Arquitectura. Por acá había otra pregunta. En caso tal de pero la vida haya sido que fue el que hizo el proceso de participación de controlar la variación. Una forma de validar que tenemos matrícula es a través de la página web. De hecho, la matrícula se otorgaba hasta el año 2019, hasta diciembre del 2019 se otorgaba de manera física la tarjeta. Salió el decreto 2106, denominado antitrámite, que obliga a toda entidad que otorgue registros a tener esos registros en línea a través de su página web. Con la cédula cualquiera puede saber si uno es ingeniero o no, si eres médico o no, si eres abogado, si eres contador, si eres administrador de empresa. ¿Por qué? Porque ese decreto obliga a todas esas entidades a tener esos registros en línea. Entonces, con la cédula, tú puedes verificar si a quien tú estás contratando es una persona que está ejerciendo legalmente la profesión. ¿Ya? Ese es el mecanismo idóneo para hacerlo. Por acá hay preguntas. No, es más, hasta como la última matrícula que se pidió fue físicamente en el 2019, si a alguien se le pierde el documento y solicita una reposición, ya se le entrega digital. Ya se abolió, o sea, el COBNIA, como el decreto obliga a tener esos registros en línea y el decreto prohíbe la exigencia de la presentación en físico. Es que el decreto prohíbe que alguien te exija a ti que muestres tu tarjeta en físico. Pues no tenía razón de ser seguir entregando documentos en físico porque incluso eso encarecía el costo de la matrícula, que más adelante vamos a ver el valor para el caso nuestro. ¿Ya? Yo tengo mi tarjeta física, ya la tengo bajo llave, una reliquia del año 93, y tengo mi digital, tengo mi formato digital, porque pues yo pagué el valor, que creo que este año son 7.000, siguen siendo 7.000. Ya es gratis, bueno, ya es gratis la reposición porque es digital.
Entonces, no hay necesidad nadie le puede exigir que presente la tarjeta en físico, ¿ya? Porque por ese decreto, el 2106. Esa era una pregunta. ¿Y la otra cuál era? Ajá. Es que él no es ingeniero. Entonces, ¿qué sucede? Que está ejerciendo ilegalmente una profesión que reviste riesgos sociales, eso se denuncia penalmente, y puede llevar cárcel incluso. La ley establece que quien ejerza una profesión de manera ilegal puede ser arrestado de 1 a 12 meses. O sea, es que él no es ingeniero. Si se graduó, es que si se graduó, pues ahí no hay ningún problema porque el INVIMA tenía que exigirle el trámite. Ya si él tramita su matrícula, si tiene el título otorgado de manera legal, entonces ya hay, cuando el último que no tiene matrícula se matricula, nosotros cerramos el proceso de inspección de manera satisfactoria porque logramos el objetivo, que es reducir el ejercicio ilegal. Ajá. Ya eso es otra cosa. El ejercicio incorrecto de la profesión. Para allá vamos, que es cuando actuamos como tribunal de ética. Ya les explico qué es nuestra última función, que es la función de tribunal de ética. Pero como todavía estamos en el proceso de inspección, ¿ya? Entonces, cuando el último profesional que se encontró sin matrícula tramita su matrícula y legaliza su situación, se le cierra el proceso de inspección a la empresa, a la entidad. Nosotros le hicimos proceso de inspección a la CUB, a la Libre, a la Universidad del Norte, a todas las universidades. ¿Por qué? Porque contratan docentes, el docente, el que ejerce la docencia en ingeniería, de acuerdo a la ley 842, contratan ingenieros para dictar sus cátedras. Entonces deben tener un registro profesional. Ok, con el programa de inspección, ¿qué hacemos? También sacamos del mercado a esas personas que no tienen el título profesional para que ustedes que vienen emergiendo tengan un campo más. Eso nos permite a nosotros depurar el mercado de los falsos. ¿Ya? Por último, nuestra función de tribunal de ética. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel profesional que ejerce de manera incorrecta la profesión, de manera inadecuada, porque en el caso de los ingenieros civiles no hacen un diseño acorde a la NCR 10, no se hace un estudio de suelo acorde a la NCR 10, no adelanta la ejecución de la obra, no solicita o no inicia la obra con la licencia. Ojo, una falta que normalmente cometemos los profesionales de la ingeniería y la arquitectura es iniciar una obra sin la licencia. No podemos ni siquiera iniciar la excavación. Esa es una falta a la ética considerada grave. Si no tenemos el permiso, no podemos ni siquiera comenzar las excavaciones. Si lo hacemos y recibimos una queja, podemos iniciarle una investigación ético-disciplinaria a ese profesional porque la misma norma lo establece, que es una falta a la ética. ¿Cómo puede culminar esa investigación? Si se comprueba que efectivamente inició la obra sin la licencia, se le puede sancionar hasta por 2 años con suspensión de la matrícula profesional. ¿Ya? Queda el antecedente hasta por 5 años. ¿Ya? Es decir, cumples la sanción y todavía te queda el antecedente ético disciplinario. En el certificado de vigencia, que es público, como cuando ustedes piden un certificado de la Procuraduría o de la policía, que el que tiene antecedentes penales, pues ahí le aparece, ¿cierto? Pero ya vamos para allá, ¿qué tipos de sanciones se le pueden aplicar a quien ejerza de manera inadecuada la profesión? Adelante. Estos son nuestros 3 tipos nuestras 3 funciones ya resumidas: registro profesional, matrícula para ingenieros, certificado de inscripción profesional para técnicos y tecnólogos, certificado de matrícula para los maestros de obra. Y me había preguntado por los maestros de obra. El maestro de obra se le otorga certificado por experiencia. Ellos deben
hacer la solicitud y aportar certificaciones expedidas por ingenieros civiles o por arquitectos que den fe que esta persona ha desarrollado actividades de la construcción por más de 10 años. ¿Ya? Pero ¿cómo son esos 10 años? Es la sumatoria de los periodos de ejecución de cada obra. Si una obra la ejecutaste en 5 meses, otra obra la ejecutaste en 7 meses, ahí tienes 12 meses de experiencia. ¿Cuánto debe acumular? 120 meses de experiencia, que equivale a 10 años. Donde se debe relacionar tipo de obra que se ejecutó, por supuesto el periodo de la obra, la ubicación de la obra, actividades que desarrolló esa persona en la obra, porque pues nadie comienza siendo maestro. Se le certifica como maestro cuando tiene los 10 años. Entonces, comenzó como ayudante, bueno, el levante de ¿qué actividades desarrollaste de esta obra? Levante de muro, excavación, fundida de concreto, armado de hierro, ¿cierto? Toda la parte hidráulica, toda la parte sanitaria, todo eso hace parte de actividades de la construcción. Entonces, si se comprueba con las certificaciones que cumple esos 10 años, se le expide un registro como maestro de obra, para el cual solamente puede desarrollar esa actividad. Lo autoriza para ser maestro de obra. De hecho, en las grandes obras, cuando se comenzó la construcción del nuevo puente, eso, pues, la empresa venían en cantidades impresionantes a tramitar la tarjeta profesional porque no contrataron maestros de obra sin tarjeta profesional. Eso garantiza pues que la persona tiene por lo menos 10 años de conocimiento en el área, ¿cierto? Que quien lo va a contratar puede decir, bueno, si tiene matrícula de maestro, porque ya hay quien ha certificado que tiene experiencia en esa área. Y los permisos temporales que se le otorgan a los extranjeros. A cualquier ingeniero no puede venir a ejercer a Colombia libremente si previamente no tiene una autorización del Estado. Si la actividad es temporal, pues se les pide un permiso temporal hasta por el tiempo máximo de la contratación. Por lo tanto, debe aportar copia del contrato, que debe ser a término fijo, debe aportar su diploma apostillado o consularizado, debe aportar la carta de solicitud de la empresa que lo va a contratar, explicando las funciones que va a desarrollar, aportar su identificación y pagar el derecho al permiso temporal, que es de un salario mínimo. ¿Ya? Cumplido el año, si la contratación es por 2 o 3 años, pues debe solicitar prórrogas que las debe pagar por el mismo valor, un salario mínimo. Los procesos de inspección que ya se los expliqué y nuestro proceso de función de tribunal de ética, que pues normalmente es en atención a denuncias que recibimos porque alguien se vio afectado, pues pueden ir adelante, porque alguien se vio afectado por el mal actuar de un profesional. No, yo contraté a un ingeniero de sistema para que me desarrollara un software. En el contrato dice que el software debía tener estas especificaciones, pero no cumple, el software no corre. Ya, se pone la queja ante el COMNIA y el COMNIA inicia la investigación. Si se requiere dentro de la investigación, porque mis conocimientos como ingeniero civil no me dan para yo determinar si efectivamente lo que tenía que hacer el ingeniero de sistema en ese desarrollo cumple o no, pues me toca contratar un perito experto en el tema para que me determine si efectivamente hay una falta al contrato, ¿cierto? Si el software no corrió. Lo mismo ocurre en el caso de la ingeniería civil, en el caso de la arquitectura, ¿cierto? Aquel profesional que incumple y del cual recibimos muchas quejas son por inicio de obras sin licencia. No cometamos el error de iniciar obras si el propietario de la obra no me muestra la licencia. Él es el responsable de aportarnos a nosotros la licencia. Ahora, que el propietario de la obra no sabe hacer el trámite y nosotros sí. Esa es otra cosa, que nos pida que dentro del contrato agreguemos el trámite de la licencia. Se lo podemos hacer, pero hay que advertirle que no le podemos iniciar la obra si no tenemos la licencia. ¿Ya? Porque nos pueden iniciar una investigación y, por supuesto, a ella no se le va a investigar porque se le investiga al profesional, que es el idóneo. Y por eso se le recomienda a la ciudadanía que interponga las denuncias por el mal ejercicio o el inadecuado ejercicio de la ingeniería o la arquitectura. Adelante. Normalmente, ¿por qué se inicia la investigación o se reciben quejas? Por desconocimiento de normas técnicas,
porque siendo un profesional idóneo de pronto transgredió o sobrepasó su competencia, no hagamos trabajos en la que no estemos capacitados para hacer. Si no tenemos la competencia, no excedamos esa competencia, porque lo más probable es que quedemos mal. Si no somos capaces, no lo hagamos. Ahora, si tenemos la persona que nos puede ayudar, ¿cierto?, a realizar ese trabajo, pues ya eso es otra cosa. Pero si nosotros nos comprometemos a hacer un trabajo de la cual supera nuestro conocimiento porque se requiere de una especialización, entonces no lo hagamos. ¿Ya? Adelante. Los tipos de sanciones que se le pueden imponer a un profesional. Amonestación escrita cuando la falta es leve. La misma ley 842 nos establece y nos da la herramienta de saber cuándo una falta es leve, cuándo es grave y cuándo es gravísima. Falta gravísima está establecido en el artículo 47 y 48 de la ley. Un ejemplo, utilizar la hoja de vida de un colega sin su autorización. Autorización indebida de una hoja de vida. Por lo tanto, si un amigo, un colega, amigo, me dice, mira, aquí está mi hoja de vida para que la tengas en cuenta en algún proyecto que vayas a realizar, en alguna propuesta que vayas a presentar, pídanle que por favor esa hoja de vida se las envíen a través de un medio en el cual quede la evidencia de la autorización. Sea por correo electrónico, sea por un WhatsApp incluso, sea a través de una carta. Por favor, autorízame la utilización de tu hoja de vida. Porque ha ocurrido que son muy amigos, recibo la hoja de vida, pero yo inicio la obra utilizando la experiencia de ese colega y no lo llamo a participar para que él también se gane su comisión. Y ese amigo viene y lo denuncia porque utilizó la hoja de vida sin su autorización. ¿Cómo demuestras tú que sí estabas autorizado? Si no hay una evidencia. ¿Ya? Entonces, hacer eso es una falta gravísima que da para cancelar definitivamente la matrícula. No obstante, la ley 1796, la última, la anti-space, modificó esto de cancelación definitiva. Aquí en Colombia no existe, por ejemplo, la cadena perpetua, aquí no existen las penas perennes. Entonces, digamos que fue catalogado como inconstitucional y la modificó permitiendo que cumplidos 10 años de la sanción, el profesional solicite, nuevamente se le restituya el derecho a ejercer la profesión. Carrusel de la contratación, caso Space en la ciudad de Medellín. Los profesionales que fueron encontrados con falta gravísima tienen todavía la matrícula cancelada. Creo que hasta el próximo año ya cumplen los 10 años y ellos podrán ver si solicitan ejercer nuevamente. Para eso ellos tienen que adelantar una actividad. Eso todavía no está reglamentado, qué actividad deben desarrollar para resarcir en cierta forma el daño causado. ¿Ya? Pero tienen todavía la matrícula cancelada. O sea, si el profesional no solicita, la matrícula le permanece de manera indefinida, suspendida o cancelada. ¿Ya? Cuando se cometen faltas leves y tienes antecedentes porque se te sancionó con una falta leve y volviste a cometer después de sancionado otra falta leve y se te volvió a investigar, pues ahí eres reincidente. Entonces ya hay suspensión. Con amonestación escrita no hay suspensión. Es como un regaño escrito, pero quedan antecedentes por 5 años en el certificado de vigencia de que tienes antecedentes ético-disciplinarios. Cuando ya hay suspensión en el certificado de vigencia aparece matrícula suspendida. Digamos que tuviste un descuido en una fundida y no te fijaste que de pronto quedó bien apuntalado una cercha. Ya no tuviste el cuidado por descuido, ya no porque lo hiciste de manera intencional o porque tenías tenías el conocimiento y no hiciste nada porque eso se corrigiera. Entonces ahí se puede cometer una falta leve. ¿Ya? De todas maneras, yo los invito a que ustedes lean la ley 842 del 2003.
en el caso de los ingenieros. En el caso de los arquitectos, la ley 435 es la que reglamenta esa profesión. Porque ahí está establecido todo lo que el arquitecto debe saber respecto de su profesión. ¿Ya? Suspensión hasta por 5 años cuando se comete falta grave con reincidencia. ¿Ya? Hasta por 5 años. Y cancelación definitiva. Adelante. Actualmente aquí en la Secretaría Regional Atlántico venimos adelantando 26 procesos administrativos éticos profesionales. Nuestros procesos son administrativos, no son ni judiciales ni penales. No buscan que tú pagues una multa, no. La sanción va con la suspensión de la matrícula profesional. Hasta ahí llega nuestra función. Sin perjuicio de que aquella persona que se vio afectada interponga una denuncia penal porque te entregó los recursos y te entregó el 100% de los recursos y no hiciste ni siquiera el 20% de la obra. ¿Ya? Les va la denuncia penal porque ahí está. Te volaste con la plata. ¿Ya? Y si eres funcionario público, pues te puede investigar la Procuraduría. Además que te investiga el COPI. Por ejemplo, en mi caso, que soy ingeniero civil, pero yo no puedo construir una escuela, un pavimento, un hospital, una represa, un puente. ¿Por qué no lo puedo hacer? A ver, alguien que me diga por qué yo no lo podría hacer. Si yo soy ingeniero civil. ¿Perdón? Exactamente. El Código de Ética establece inhabilidad, establece deberes, deberes y obligaciones, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Ya. Yo soy funcionario público contratado por el COPNIA, estoy devengando un sueldo. Yo no puedo recibir doble sueldo por parte del Estado. Para yo hacer un pavimento tengo que contratar con alguna alcaldía. Si quiero hacer un hospital, tengo que contratar con alguna alcaldía. ¿Y dónde voy a aparecer? En el sistema de la contratación pública de Colombia, que es el SECOP, que va a aparecer mi nombre como contratante. Y alguien se va a preguntar, ¿y qué hace Luis Carlos contratando con el Estado si eres funcionario público? Va a poner la denuncia ante el CONIA. El CONIA me investiga, me suspende porque es una falta grave, suspende la matrícula, y la Procuraduría me destituye porque soy funcionario público y me inhabilita hasta por 15 años para ejercer cargos públicos. ¿Ya? Entonces, hay que leer el Código de Ética Profesional, hay que leer la Ley 842 para no vernos envueltos en procesos de investigación ético-disciplinaria. Actualmente llevamos 26, 20 se iniciaron por una queja interpuesta. O sea, alguien se vio afectado, va y coloca la queja por cualquiera de nuestros canales. Sea que vaya a la oficina, interponga la queja de manera física, sea que a través del correo electrónico de la Secretaría. Incluso en la página web hay una micrositio ya que dice quejas. Te ponga aquí su queja disciplinaria. Pero 6 se iniciaron de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay necesidad de esperar una queja. Cuando hay una noticia, cuando hay un hecho que es notorio y de público conocimiento, porque salió publicado en la prensa, en la radio, en la televisión. Entonces, esa noticia es el fundamento nuestro para iniciar la investigación ético-disciplinaria. ¿Ya? Obviamente, la denuncia la noticia no viene o no trae nombres de profesionales. Nosotros iniciamos la investigación de oficio contra indeterminados. Pero en la medida en que avanzamos en la investigación, cuando comenzamos a recaudar pruebas, pues vamos vinculando a los profesionales. No sé si ustedes se acuerdan que en el municipio de Ciénaga colapsó un puente. Efecto dominó, se volcó la primera viga y se llevó las otras 5. 3 muertos. ¿Ves? Con la noticia iniciamos la investigación, vinculamos 11 profesionales en ese proceso. 11 profesionales. Pregunta por allá. En aquel entonces yo no estaba como secretario. Pero lo que sucede es que ahí no se detectó el problema geotécnico que había, que estaba
a mucha profundidad. Porque incluso yo tuve una hermana que construyó ahí. Contrató a los mejores profesionales que le hicieron, incluso la cimentación era una placa de 40 centímetros, toda la placa. Y eso comenzó a moverse, porque era una masa inmensa que venía moviendo. O sea, hay unas arcillas que no se habían detectado, que ni siquiera son arcillas, creo que las hay en Canadá. Ni siquiera aquí en Colombia se habían visto esas arcillas. Pero estaban a o sea, no se detectó con un estudio de suelo normal, no se detectaba el problema. Entonces, ahí digamos que no se pudo hacer nada, no obstante, el Estado sí les dio pues, en este caso el municipio le reconoció a los propietarios, a todos aquellos que evacuaron, les reconoció pues la inversión que habían hecho ahí. Entonces, digamos que no hubo investigación ahí. No hubo investigación. Nuestras investigaciones son de doble instancia. Este servidor adelanta la investigación en primera instancia, es decir, recauda todas las pruebas, recibe la versión libre del investigado, recibe los testimonios y le presenta a la Junta de Consejo la investigación en primera instancia a través de un fallo que dice se recomienda exonerar al profesional porque no se encontró responsable, porque demostró que no era responsable de los hechos, o se recomienda sancionar al profesional porque cometió una falta grave y se recomienda sancionarlo por 2 años, por ejemplo. Ya la Junta Seccional del COPNIA decide si se sanciona o no. Si sanciona, de todas maneras el investigado puede recurrir a través de una apelación a la segunda instancia, que resuelve si efectivamente confirma la decisión de la primera instancia, la modifica o la revoca. Ellos tienen esa facultad de decir, porque la primera instancia puede decir se sanciona, pero el profesional en su apelación mostró una prueba reina que demostró que no era responsable y la segunda instancia lo puede exonerar, puede revocar la decisión de la primera. Que no toda investigación termina con sanción. Recibimos muchas quejas temerarias que lo que buscan es enlodar el buen nombre del profesional por problemas que hay personales, porque trabajamos juntos y sé que hiciste esto, esto, otro, y colocan la queja sin tener las pruebas de pronto suficientes para demostrar el hecho. Y terminan siendo archivadas, porque no se puede demostrar pues, con las pruebas que se recaudan que efectivamente uno falta la ética. Adelante. Importante que tengan claro lo que se entiende por ingeniería, pues cuando aplicamos nuestros conocimientos como ingenieros, para desarrollar cualquier actividad, pues estamos ejerciendo la ingeniería. Eso está en el artículo 1 de la ley 842 del 2003. Recalcarles que para ejercer legalmente, lo dice el artículo 6, hay que estar matriculado. Y tercero, el simple hecho de presentarse o de utilizar el título para acceder a un cargo, ya estamos en ejercicio de la ingeniería. No podemos entregar una hoja de vida a una empresa sin la matrícula porque estamos ofreciendo nuestros servicios y al ofrecer nuestros servicios como ingenieros o como arquitectos ya estamos ejerciendo la profesión. Eso lo dice el inciso C de la ley, del artículo 2 de la ley 842 del 2003. Adelante. Ya. Aquellos que todavía no tienen de pronto la matrícula, que estén recién graduados, es importante que adelanten lo más pronto posible el trámite de su matrícula, porque a veces las oportunidades se presentan una sola vez y te van a pedir la matrícula de un día para otro y ya vamos para allá, para el procedimiento del trámite de la matrícula. Ojo, esto aplica solo para los ingenieros. Para los arquitectos, pues el trámite lo deben adelantar ante el Consejo de Arquitectura. Creo que el trámite también está en línea como el trámite nuestro. Pero quería explicarles antes del procedimiento el papel que juega la institución educativa. Porque si nosotros no tenemos la seguridad de que es un ingeniero o es un arquitecto, en el caso de los arquitectos, pues no podemos otorgar la matrícula. Y la ley obliga a toda institución, a través del artículo 10, a reportar los egresados. Cada vez que hay grado, la universidad tiene un usuario y una contraseña que entra directamente a nuestra base de datos. Hay un usuario que ni siquiera yo sé quién es,
Solamente el área de registro en Bogotá le entrega esas credenciales a ese funcionario de la universidad que carga la información. O sea, nosotros no recibimos certificaciones externas que lleguen por correo electrónico, que lleguen físicamente. Ya está un mecanismo establecido que es muy seguro y que la universidad es responsable de esa información que entrega. Entonces, nosotros ingresamos y ya tenemos la información con la cédula de si la persona es egresada o no de la institución. Adelante. La pregunta que muchos no querían hacer, ¿cuánto vale la matrícula profesional? El valor de la matrícula para ingenieros este año es de 568.000 pesos, igual que para los afines, los técnicos y tecnólogos 396, el maestro de obra 341.000 y el extranjero pues paga el salario mínimo que es 1.423.500 pesos. El trámite es completamente en línea de nuestra página web, no tienen que acercarse a la oficina. De hecho, alguna vez funcionamos aquí, que lo diga el ingeniero Néstor, muchos años, sí, hasta el año 2006 estuvimos aquí funcionando, aquí en la oficina. Por acá hay una pregunta. La matrícula, no, no, para nada. Sí hay un registro que requiere un puntaje que se llama el RUMPA, pero eso es el registro único de profesionales acreditados. Todavía no está en funcionamiento el RUMPA para aquellos que vayan a hacer contratación con el Estado. Excelente la pregunta. Cuando era un solo consejo, pagaban lo mismo que el ingeniero. Desafortunadamente, la misma Asociación Colombiana de Arquitectos solicitó que se les creara su propio consejo. Consejo de Arquitectura que tiene una sola profesión. ¿Ya? La ley 842 establece que los consejos de ingeniería pueden cobrar hasta un salario mínimo. Es el tope nuestro. Igual para los arquitectos, no pueden cobrar más de un salario mínimo. Resulta que nosotros manejamos más de 200 ramas de la ingeniería. El Estado no determina presupuesto para el funcionamiento de los consejos, ni de arquitectura ni de ingeniería. Nosotros debemos crear nuestro propio presupuesto de lo que recaudemos de las matrículas y certificados. Desafortunadamente el Consejo de Arquitectura solamente tiene arquitectura. ¿Ya? Entonces tiene que subsistir con lo que recaude de los arquitectos. Se ve la necesidad de cobrar un salario mínimo. Así ocurre, ojo, el COMIA no es el único consejo de ingeniería. Los ingenieros químicos también tienen su propio consejo y ellos también cobran un salario mínimo. Los ingenieros de petróleo también tienen su propio consejo de ingeniería. Los ingenieros de transportes y vía también tienen su propio consejo. Hay otro consejo que le otorga matrícula a 8 ingenierías, que es el Consejo de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines. Los ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos, metalúrgicos, nucleares, de telecomunicaciones, aeronáuticos y electromecánicos. Esas 8 ingenierías son de ese consejo. Ellos también cobran un salario mínimo, pero le permiten al egresado que antes de los 6 meses de haberse graduado, o sea, después de haberse graduado, tienen 6 meses y le hace hasta un 30% de descuento, que incluso viene siendo todavía como 800.000 pesos alrededor, por ahí más o menos. Pero sí tramitan antes de los 6 meses, después del grado. ¿Ya? No, eso lo que estoy diciendo es para los ingenieros eléctricos, mecánicos y afines. Ya, ese es otro concepto. Los arquitectos sí tienen un valor establecido durante todo el año, fijo. No requiere de matrícula. Solo los títulos de pregrado en cualquier profesión requieren el registro profesional. No se requiere registro para los posgrados ni para ningún tipo de estudios posterior al título de pregrado. Entonces, el trámite nuestro desde la página web se le pide al profesional que verifica. Hay muchos profesionales que no saben dónde deben tramitar la matrícula
Y ahí está el listado nuestro. Verifica si tu profesión, pero ya sabemos que los civiles, industriales, de sistemas sanitarios y ambientales, de alimentos, comerciales, pesqueros, agrícolas, agronómicos, agroindustriales, bueno, son 200 y pico. Digamos que esas son las más comunes. Los ingenieros de minas son también competencia nuestra. Ya verificado, pues simplemente ingresas a la página, diligencias del formulario, realizas el pago por el valor que corresponda y una vez realizas el pago, retomas el trámite y cargas los documentos. Pasa a la siguiente. Cédula, diploma y acta de grado. Son los 3 documentos que se piden, digitalizados en PDF, de manera individual. Deben estar completos, deben estar legibles. Adelante. ¿Cómo otorgamos la matrícula? También en doble instancia, la Secretaría seccional o regional, previa verificación de la información, de los documentos y del título, aprueba la solicitud. Ustedes hacen la solicitud y este servidor firma la resolución de aprobación. O sea, aprobación, hasta ahí hay aprobación. ¿Cuánto nos demoramos ahí? 4 días hábiles, haciendo esta revisión y verificación del título y aprobación en primera instancia. Adelante. Pasa a una segunda instancia, que es la Dirección General nuestra, que otorga el registro profesional. Allá se están demorando otra vez también otros 4 días. En total, 8 días hábiles es, digamos, el promedio que nuestro sistema de gestión a la calidad nos exige, porque el trámite ante una entidad pública, este tipo de trámite puede durar hasta 20 días, lo permite la ley, 20 días hábiles. Pero tenemos un sistema de gestión a la calidad que nos exige reducir ese tiempo y lo estamos haciendo en promedio 8 días, ¿cierto? Nos estamos gastando 4 en primera, 4 en segunda instancia. Cuando el director general firma la resolución nacional, automáticamente les aparece su matrícula profesional en el certificado de vigencia, que lo pueden descargar de manera inmediata desde nuestra página web, y a su correo electrónico les va a llegar la notificación de su tarjeta digital. ¿Ya? Por eso es importante escribir muy bien el correo electrónico. Pregunta. ¿Por qué la empezaron a realizar después del 2106 del 2016? Porque fue denominado decreto antitrámite. O sea, reducir costos, porque la tarjeta, la matrícula con el documento en plástico es mucho más costoso. De hecho, la cédula es digital. Ya más adelante no se va a entregar cédula física. Todo apunta para allá. ¿Ya? Adelante. A partir de ese momento ustedes ingresan a la importancia de tener el registro, porque hay una pregunta. Digamos que no podía firmar como arquitecta si todavía no tiene la calidad. Podía colocar dibujante solamente. ¿Ya? Porque hasta que no tengas la calidad, es decir, el título y la matrícula, no puedes firmar un plano, no puedes firmar una memoria de cálculo, no puedes firmar un estudio geotécnico. Importancia de tener la matrícula: ejercer legalmente la profesión, adquirir la experiencia profesional, utilizar esa experiencia de las prácticas empresariales como experiencia profesional. Hoy en día el COPIA suscribió la Alianza del Pacífico con Perú, Chile y México, es decir, que con el registro profesional nuestro aquí en Colombia podemos ejercer en esos países sin necesidad de ir a tramitar una matrícula o hacer una convalidación o una homologación. Y lo mismo ocurre con el acuerdo de movilidad Colombia-Portugal. Obviamente ustedes deben hacer una solicitud ante el CONIA para que el CONIA les pida de manera gratuita esa certificación con la cual ustedes van a dirigirse a esos otros países. Tenemos 17 secretarías a nivel nacional, tenemos aquí en Atlántico y pues en otros países. Aquí en Barranquilla estamos en la Torre del Banco Occidente, carrera 52 con calle 74. Vamos a 227 ramas de la ingeniería, por eso no tenemos la necesidad de cobrar un salario mínimo. ¿Ya? Además de las 973 profesiones técnicas y tecnológicas. Adelante. Cátedra virtual prontamente va a estar disponible en nuestra página web para que ustedes aprendan un poco más de lo que yo les he dicho sobre ética, sobre la normatividad, sobre el COPNIA, como función de tribunal de ética. Adelante. También esta obra, que es de consulta, donde ustedes pueden verificar
investigaciones que ha hecho el COMIA, ¿cierto? Cómo inician, cómo terminan, conceptos, normas, bueno, todo lo que ustedes quieran averiguar sobre investigaciones ético-disciplinarias. Y finalmente, dejarles esta definición de la ética que es de nuestro director general, ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, que ha definido a la ética como la voluntad férrea de hacer las cosas bien. Si nos franqueamos del lado bueno desde un inicio, si sabemos discernir, si sabemos aplicar las normas como son, si ejercemos legalmente, créanme que no los voy a tener allá en mi oficina recibiéndoles una versión libre. No espero tenerlos por allá. Ahora, si me quieren visitar con mucho gusto se les recibirá allá. Si no hay más inquietudes, preguntas, a través del ingeniero Néstor nos los pueden hacer llegar. Les agradecemos la atención.